Mi nombre es Mariano, soy Mariano Rosa, soy militante del MST, soy también precandidato a legislador en la ciudad. Mi partido, el MST, integra otro frente unitario que hay en la izquierda, que se presenta por primera vez como frente unitario de izquierda, que se llama Izquierda al Frente, en distintos lugares del país, en una unidad con otra organización de izquierda que se llama el Nuevo Más, que representa un avance desde el punto de vista de una tarea pendiente para nosotros trascendental, que es la unidad política del conjunto de las organizaciones de izquierda que cuestionamos no solo el sistema económico en general, sino también el funcionamiento de esta democracia limitada, de castas, de minorías que han secuestrado todos los mecanismos de toma de decisiones en el país. Nuestro candidato, digamos, más visible en la Ciudad de Buenos Aires es Alejandro Bodart, que fue legislador hasta el 2015, y en la provincia de Buenos Aires, Vilma Ripoll y Manuela Castañera, que es del Nuevo Más. Yo quería decir dos o tres cosas a manera de presentación, después hay varios temas que nos van a permitir clarificar más a fondo. Yo, con alguna de las observaciones del diagnóstico, digamos, la situación coincido. Evidentemente hay un gobierno que viene a llevar adelante una orientación política de ajuste a favor de los empresarios, de una minoría de privilegiados, eso es así. Es un dato importante saber que se ha podido llevar adelante algunas medidas antipopulares ha sido por la colaboración de otros sectores, de la vida política y sindical y mediática. Los medios de comunicación, obviamente, colaboran de manera decisiva a favor del gobierno de Cambiemos, en todos los estratos, a nivel nacional, la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, pero también, bueno, es decir, el sindicalismo tradicional, que le ha permitido al macrismo pasar algunas de las medidas fundamentales, y tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca tuvo mayoría el PRO desde el 2007 hasta hoy, posiblemente esta elección, lamentablemente salga con mayoría propia, más de 30 legisladores, como en el Congreso Nacional, las leyes fundamentales han tenido el acompañamiento de quienes en campaña electoral son opositores, pero después, cuando parte de la población no los ve, terminan acompañando las políticas más nefastas del gobierno nacional. Por eso es curioso que ECO de Martín Lustó se presente como alternativa cuando le votó el presupuesto a Macri, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que es la política de gobierno, es la que tiene ajuste en educación, en salud, subsidios a la educación privada, etcétera, etcétera. Lo último que quiero decir para nosotros, lo empecé diciendo, termino con esto, es fundamental avanzar en la unidad del conjunto de la izquierda, priorizando las cosas que nos unen, que son muchas, van a ver en el debate que van a surgir planteos comunes. No se limita al terreno electoral, porque las elecciones no son el terreno que definen todo, pero sí sería muy positivo avanzar en el terreno electoral para después potenciar las luchas de los trabajadores, el movimiento de mujeres y los estudiantes. Nosotros pensamos que una unidad del FIT, Bodart, Zamora y otros sectores fortalecería mucho para pelearle de igual a igual a los partidos tradicionales. Bueno, esa es nuestra propuesta central de campaña de cara al 13 de agosto. Bueno, yo creo que en este punto hay situaciones que son escandalosas y que son muy concretas. Yo con algunos elementos de diagnóstico que se dijeron acá coincido, así que me quiero detener en lo que creo que son propuestas concretas, porque lo que es falso es que no se pueda revertir rápidamente la situación de la educación, que arranca por lo económico y por lo financiero, es decir, por el financiamiento global de la educación. Y hay un problema concreto, que es que se destinan cerca de 3.000 millones de pesos anuales en la Ciudad de Buenos Aires a subsidiar a la escuela privada, incluyendo las escuelas confesionales religiosas, que de conjunto la Iglesia Católica en el país recibe 32.000 millones de pesos para financiar casi 10.000 establecimientos para difundir ideología no precisamente democrática, de avanzada, progresista, ni mucho menos. Ya se sabe qué opinan, por ejemplo, del rol de la mujer, qué opinan de las sexualidades divergentes, del matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, una visión completamente medieval. Bueno, pero acá hay fuerzas políticas en esta mesa representadas que, como se dijo, Unidad Ciudadana, ECO, tienen un peso importante en la legislatura. Y durante los años en los que, por ejemplo, ha
nuestro espacio le tocó ocupar una banca, presentamos todos los años proyectos para eliminar los subsidios a la educación privada y redestinarlo a la escuela pública, y siempre lo rechazaron incluso a nivel del tratamiento, ni siquiera lo quisieron discutir. Entonces, hablar de la escuela pública, jerarquizar el rol docente, hablar de que nos formamos en la educación pública, pero después, cuando te toca decidir, pudiendo redestinar una fortuna de plata, por ejemplo, hacer las 30 escuelas que faltan en el sur de la ciudad de Buenos Aires, bueno, se mira para otro lado. Yo digo porque es bueno evitar el doble discurso también en el debate político y poco ofrecer claridad para que en todo caso se pueda elegir con conciencia lo que propone cada uno. Esto es muy importante. Por otro lado, hay un aspecto para nosotros decisivo que tiene que ver, lo decía Fernando también, el tema de cómo se decide el contenido y la modalidad de la educación. Es decir, nosotros pensamos que es urgente un congreso educativo que de abajo hacia arriba, los protagonistas reales de la educación, que somos los docentes, los estudiantes, los padres, decidamos qué tipo de educación necesitamos, cómo, digamos, qué modalidad queremos darle, que sea mucho más horizontal, menos vertical, etcétera, etcétera. Y sobre esa base incluso decir qué presupuesto hace falta, no que se destina a la escuela pública lo que sobra de las otras prioridades que definen gobiernos que tienen una mirada completamente privatista, empresaria y mercantilista de las cosas. Por último, es clave el carácter obligatorio en todos los niveles educativos de la educación sexual integral. Después seguramente lo vamos a retomar en género, pero es otra vez de la Edad Media que todavía hoy en todos los niveles educativos no haya educación sexual integral científica, laica, sin injerencia de la Iglesia, que atrasa, que distorsiona todo. Para nosotros eso es decisivo y es parte de lo que vamos a volver a impulsar si nos toca ocupar un lugar de representación en la legislatura y en el Congreso Nacional. No, creo que este es un tema decisivo y me parece que por lo menos nosotros vamos a intentar plantear algunos aspectos que son de cambios importantes, estructurales, para discutir de fondo los problemas. Para empezar, lo de Santiago Maldonado es así, ayer estuvimos movilizados en el Congreso, probablemente el jueves haya una nueva movilización, es muy importante participar, estar atentos, porque no es una cosa menor, es un desaparecido más en democracia y por lo tanto tenemos que movilizarnos. Esa es la primera respuesta que hay que dar, por eso hay que estar atentos porque seguramente va a haber una nueva movilización este jueves. Pero me quería referir a otra noticia que fue de cierta trascendencia, no sé si la pudieron registrar. Ayer se logró una cosa importante que para nosotros es parte de la batalla contra la impunidad, que es impedir la candidatura de Menem. Menem, que además de haber sido el presidente neoliberal que todos conocemos, etcétera, etcétera, es un contrabandista, es decir, es un delincuente, pero no es una valoración política que sea un delincuente, porque lo digamos nosotros, Izquierda al Frente, Godard o yo, sino porque está condenado como contrabandista de armas. Y por una impugnación y además de una campaña que hicimos en todo el país, desde nuestro espacio, el MST, Izquierda al Frente, y nuestro partido muy joven en La Rioja, bueno, impugnamos hasta el final. Un primer juez en una primera instancia rechazó esa impugnación y un juez en segunda instancia, bueno, lo declaró inhábil desde el punto de vista moral para presentarse a elecciones. Legisladores del Frente para la Victoria y del PJ hoy están presentando un recurso de apelación para defender la candidatura de Menem para que se pueda presentar. Digo, son cosas concretas, no son valoraciones en abstracto, es decir, a un contrabandista, un delincuente, un tipo que está condenado, que hace años que es senador y que lo aceptan el resto de la fuerza, incluso lo van a buscar, porque está tan viejo que va poco al Senado, entonces lo van a buscar para que vote. Y yo he escuchado incluso a algunos de los referentes del Frente para la Victoria defender la alianza en La Rioja con el menemismo y llevarlo en las mismas listas para ganar La Rioja. Ese sería el argumento para no ser testimonial, en el sentido de lo que decía aquel candidato de Martín Lustó. Pero quiero ir a un segundo debate importante, que es lo que pasó con Debido, que fue también parte de un debate general, que generó bastante confusión.
Por un lado, el macrismo con sus muletas, instalando un debate medio de circo, porque sabía que no iba a tener los votos para echarlo, pero bueno, para encubrir otros problemas, es decir, para no discutir problemas sociales y todo, y que se discuta debido. El kirchnerismo defendiendo a ese corrupto y además responsable de los muertos de Once, vergonzosamente, para salvarle la vida. Y en este punto nosotros sí queríamos traer un planteo importante, porque hubo una campaña malintencionada de los medios de comunicación contra la izquierda en general, y no tuvimos todos la misma posición en la izquierda, y con esto quiero cerrar. Nosotros opinamos que se perdió una oportunidad el Frente de Izquierda con algunos de los tienen pocos diputados, pero algunos de los diputados que tienen el Congreso podrían haber jugado un rol independiente y de crítica global, por ejemplo, a todos los fueros que tienen diputados y senadores en el Congreso que lo utilizan para protegerse, para tapar y garantizarse impunidad de los negocios corruptos que llevan adelante. Nosotros estamos por la eliminación de todos los fueros, estamos por una investigación independiente de toda la corrupción por fuera de la justicia, con una comisión investigadora independiente que integra Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, que es Premio Nobel de la Paz. Esto sería muy importante. Y lo último, si nos hubiera tocado a nosotros ocupar una banca y de nuestro voto hubiera dependido el echar a debido por la memoria de los muertos de Once, no hubiéramos tenido duda y hubiéramos votado por echar a patadas a ese corrupto y criminal del Congreso como parte de la lucha contra la impunidad. Esa es una posición diferenciada en un tema que fue de debate general. Gracias. Yo creo que la agenda del principal movimiento social hoy a nivel mundial, que es el movimiento de mujeres, está clara en el sentido de lo que se decía acá, educación sexual integral, que sea obligatoria, se cumpla, que no dependa, como la trampa que han hecho, que al no ser de aplicación obligatoria, en cada provincia depende el peso que tenga la iglesia para hacer lobby, y entonces, donde tiene más fuerza, en algunas provincias, incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires también, se termina no aplicando, de hecho, y queda poco al libre albedrío de la iniciativa de algún directivo, de algún docente, o incluso de la propia exigencia de la organización estudiantil del colegio. Eso no puede pasar, tiene que ser de cumplimiento obligatorio en todos los niveles educativos, con adecuaciones pedagógicas, según las edades, etc. Pero tiene que ser laica, tiene que ser científica, sin injerencia de la iglesia. El tema aborto, es decir, 4 veces perdió estado parlamentario en 12 años. Es decir, ni se debatió. No es que se debatió y votaron en contra o se abstuvieron algunos. Es decir, no se debatió. En 12 años, donde parte de ese periodo una presidenta mujer, donde se suponía que tenía una sensibilidad especial por este tema, bueno, no se debatió. Esa es una posición muy reaccionaria, y tiene un problema práctico, que se mueren mujeres, y además de forma clasista, porque se mueren en especial las pobres y jóvenes. Entonces, es gravísimo. Entonces hay que legalizarlo el aborto, es decir, acompañado de un programa que integra educación sexual integral, distribución masiva y accesible de anticonceptivos, para una sexualidad libre, responsable, consciente, para una sociedad también más libre. ¿Plata hay para violencia de género, para, digamos, programas? Y claro, 32.000 millones de pesos recibe la Iglesia Católica, yo lo dije al principio. Es decir, el que quiera un cura, nos parece lícito, nosotros somos ateos, somos socialistas, pero respetamos los credos, pero que se financien sus iglesias, sus curas, sus obispos, sus escuelas, no que lo tengamos que financiar todos. Entonces, el que quiera un cura, perfectamente que se lo pague, y si no se lo pueden pagar, que trabajen los curas, como trabajamos la mayoría, bueno, y nos garantizamos todo lo que necesitamos. Entonces, separar la iglesia del Estado es clave, eliminar los subsidios a la iglesia es clave. Y por último, que también tiene relevancia porque hace un tema político que tiene que ver con la izquierda. Habrán notado que tendemos a coincidir en el diagnóstico y la agenda, varios de los compañeros que estamos acá, que somos de organizaciones de izquierda, el FIT, el compañero de Autodeterminación y Libertad de Zamora, nosotros, Izquierda al Frente. El movimiento de mujeres y esta agenda cuestiona al capitalismo y cuestiona al sistema político global y al sistema judicial. Transformarlo
es parte de la agenda de la izquierda, es decir, solo la izquierda lo plantea, porque los partidos tradicionales, bueno, es decir, todos explican acá, bueno, es decir, me abstuve, no pude, nuestros legisladores, ya termino, nuestros legisladores se declaran a favor en la ciudad, bueno, pero los diputados nacionales miran para otro lado, pero es la izquierda la que puede tomar un programa que ha surgido desde abajo y transformarlo en salida política apoyada en la movilización y contribuir al desarrollo de la movilización. Por eso la unidad de la izquierda también, en lo que hace a la agenda del movimiento de mujeres, es clave e impostergable. Para mí es un debate, digamos, estratégico, en el sentido de que después de lo que pasó en Argentina en el 2001, el nivel de vaciamiento que hay de los partidos tradicionales, la búsqueda de nuevas experiencias políticas, yo creo que la pregunta por la unidad de la izquierda es una pregunta que surge en todos los debates, por eso Nicolás adivina lo que yo voy a decir, porque en todos los debates a los que fuimos surge, porque evidentemente es una necesidad y una inquietud lógica, surge en las calles, en las fábricas, en los barrios, en las universidades, porque es una necesidad. Por eso surge, digamos, es legítima porque está planteada en la realidad, porque si ustedes miran los procesos de lucha en general, van a ver a las mismas fuerzas que muchas veces en el terreno político electoral vamos divididas. Es decir, no sé, Anaí el sábado, estuvimos, varios de los que estamos acá. Ayer en el Congreso, Santiago Maldonado, estuvimos. Piquetes, movilizaciones, lucha estudiantil, movimiento de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo que muchas veces, 24 de marzo? Es decir, mantener el espacio Memoria, Verdad y Justicia muchos años independiente del gobierno de turno, con un programa recontra avanzado, que tiene como 200.000 puntos, que son un programa de gobierno y lo firmamos todas las organizaciones. ¿Por qué tenemos acuerdo ahí y no en el terreno político general? Yo les voy a dar otro ejemplo. En este caso internacional, ustedes saben que algunas de las organizaciones de izquierda, por lo menos la nuestra, el MST, y algunas del FIT, tienen también grupos y organizaciones en otros países, porque tenemos una mirada que trasciende lo nacional. En Brasil, hay una fuerza política de izquierda, por fuera del Partido de los Trabajadores, que se llama PSOL, con 13 organizaciones distintas, y al interior de esa organización hay fuerzas políticas que tienen visiones incluso muy parecidas a la de Pino Solanas. A la de Pino Solanas del 2011, cuando planteaba el problema de la megaminería, la deuda contra la partidocracia, y tenía una posición independiente respecto de las fuerzas políticas tradicionales. Sin embargo, en ese país, en Brasil, los grupos ligados al FIT participan de esa organización con sectores que, insisto, en Argentina critican que el MST haya tenido acuerdos en algún momento, y nosotros también en Brasil. Es decir, en Brasil sí están de acuerdo con una política que en Argentina critican al MST y argumentan que es la razón principista, que es electoral, y para nosotros las elecciones no son un terreno de principios, son puramente tácticos. Lo plantean como el gran obstáculo para no avanzar en la unidad. Yo lo que quiero decir es que hay una visión cerrada. Para nosotros no hay razones hoy de peso que justifiquen la dispersión de la izquierda, de la fuerza que estamos acá, del FIT, de Zamora, de Izquierda al Frente, para nada. Es decir, que estamos, por una vía indirecta, siendo funcionales a las fuerzas políticas tradicionales, y no solo para el terreno político-electoral, sino también, no solo para lo electoral, sino también para intervenir en los procesos de la lucha social, de los trabajadores, del movimiento de mujeres, etc. Yo, por último, quiero dar un ejemplo histórico, que es el siguiente. Ustedes saben que la revolución más importante del siglo pasado, para nosotros, fue la Revolución Rusa, que protagonizó una organización, el Partido Bolchevique, con dos portavoces muy importantes, Lenin y Trotsky. Son referencias para algunas organizaciones, para la nuestra siguen siendo. Esos dos dirigentes, durante 15 años previos a la revolución, se mataron, escribieron libros polemizando sobre temas sí de principios trascendentales, cómo iba a ser la revolución, si había que hacer partido o no. Sin embargo, en el 17 pusieron por delante las necesidades de los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre, se unificaron y tomaron el poder e iniciaron un curso completamente distinto, empezando a construir el socialismo por primera vez en la historia. Nosotros creemos en esa referencia histórica, en esa madurez y en esa valentía para aceptar convivir con diferencias y no tenerle miedo
a polemizar en un marco democrático que incluya todo: candidatura, programa, etcétera, etcétera.